Hola, en este vídeo os contaré historias de terror ambientadas en pueblitos mexicanos, lugares tranquilos a primera vista, pero donde lo cotidiano puede volverse inquietante cuando cae la noche. Calles vacías, plazas silenciosas y casas antiguas que guardan secretos. Si os gustan estas historias, suscribíos al canal y escribid en los comentarios desde dónde las estáis escuchando. Empecemos. 3 meses después del funeral de mi abuela, finalmente me decidí a ir a ver la propiedad. Había estado posponiendo el viaje desde enero, pero mi hermana no paraba de insistir. Necesitábamos vender la hacienda antes de que se viniera abajo completamente, y ella no podía hacer el viaje desde Guadalajara. La hacienda San Miguel quedaba a unos 15 kilómetros de Dolores Hidalgo, por un camino de terracería que ya casi no usaba nadie. Mi abuela había heredado el lugar de su padre, pero llevaba abandonado desde que ella se mudó al pueblo en los 80. Yo tenía 26 años y solo había estado ahí una vez, cuando era niña. Llegué como a las 3 de la tarde en mi Tsuru blanco. El portón de hierro estaba abierto, colgando de una sola bisagra. Las paredes de adobe se veían agrietadas por todas partes, y había pedazos del techo tirados en el patio principal. Estacioné cerca de lo que antes era la entrada principal. Bajé del carro y caminé hacia la puerta. Estaba derrumbada. Solo quedaba el marco de madera carcomida. Ahí fue cuando vi las colillas. Había como 6 o 7 tiradas justo enfrente de la entrada y se veían frescas. Algunas todavía tenían ceniza gris en la punta. Me agaché y toqué una. Estaba húmeda. Eso me extrañó porque no había llovido en días. El suelo alrededor estaba seco y polvoriento, pero las colillas parecían recién apagadas. Pensé que tal vez alguien había venido a ver el lugar, quizás algún comprador interesado que había conseguido la dirección de alguna manera. Entré al que había sido el recibidor. El piso de Talavera estaba roto en varios lugares, con hierbas creciendo entre las grietas. Había un olor raro, como a humedad mezclada con algo dulce que no pude identificar. Las vigas del techo estaban podridas y colgaban pedazos de madera. Saqué mi celular para tomar fotos. Mi hermana quería ver el estado del lugar antes de ponerlo en venta. La primera foto salió borrosa porque había poca luz. Intenté otra vez, enfocando hacia donde había estado la escalera principal. Fue entonces cuando escuché pasos arriba. No eran pasos normales. Sonaban lentos, como si alguien estuviera caminando con cuidado de no hacer ruido. Pero las tablas del segundo piso crujían con cada paso. Me quedé inmóvil, con el teléfono todavía en la mano. Los pasos se detuvieron justo arriba de donde yo estaba parada. «¿Hola?», grité. «¿Hay alguien ahí?». Silencio total. Ni siquiera se oían pájaros afuera. Esperé como 1 minuto, pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que algún animal se había metido al segundo piso. Seguí tomando fotos, pero ahora prestando atención a cualquier ruido de arriba. Pasé a lo que había sido la cocina. Quedaban restos de una estufa de leña y un fregadero de piedra agrietado. En una esquina había una pila de latas oxidadas y botellas de vidrio rotas. Algunas de las latas se veían relativamente nuevas, no como si llevaran décadas ahí. Tomé una foto de las latas. Cuando revisé la imagen en la pantalla, noté algo raro. En el fondo se veía una sombra que no había visto cuando tomé la foto. Parecía la silueta de una persona parada en el marco de la puerta que conectaba con el comedor. Volteé rápido hacia la puerta, pero no había nadie. Revisé la foto otra vez. La sombra seguía ahí, pero era difícil distinguir si era realmente una persona o solo una mancha en la pared. Los pasos de arriba empezaron otra vez, pero ahora se movían hacia donde estaba la escalera, o donde había estado, porque los escalones se habían derrumbado hacía años. Escuché un ruido como si alguien estuviera bajando, pero eso era imposible. Mi corazón empezó a latir más rápido. Guardé el teléfono en mi bolsa y caminé hacia la salida, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al recibidor, vi que había más colillas en el suelo. Estaba segura de que antes solo había 6 o 7, pero ahora había como 12, todas frescas, todas con ceniza húmeda. Escuché una voz desde arriba.
Era un murmullo, como si alguien estuviera hablando consigo mismo. No pude entender las palabras, pero sonaba como un hombre mayor. Me dirigí hacia la puerta de salida, caminando lo más rápido que pude sin correr. No quería hacer ruido para no llamar la atención de quien fuera que estuviera arriba. Justo cuando llegué al marco de la puerta, la voz se hizo más clara. Esperaba que vinieras. Me detuve en seco. La voz venía definitivamente del segundo piso, pero sonaba como si la persona estuviera hablando directamente conmigo. Sabía que ibas a venir por la herencia. Esta vez las palabras fueron completamente claras. Era una voz ronca, como de alguien que fumaba mucho. Exactamente el tipo de voz que correspondería a todas esas colillas. No me quedé a escuchar más. Salí corriendo hacia mi carro, sin importarme ya el ruido que hiciera. Abrí la puerta del Tsuru y me metí de un salto. Cuando estaba arrancando, miré hacia el segundo piso de la hacienda. En una de las ventanas sin vidrio, vi la silueta de un hombre. Estaba parado ahí, completamente inmóvil, mirando hacia mi carro. Aceleré por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. No dejé de acelerar hasta que llegué a la carretera principal. Cuando llamé a mi hermana esa noche, le dije que la propiedad estaba en muy mal estado y que sería mejor demolerla. No le conté sobre las colillas ni sobre la voz. Le dije que no valía la pena intentar venderla como estaba. Ella estuvo de acuerdo. Dijo que conocía a alguien que compraba terrenos para construir casas nuevas. Nunca volví a la hacienda San Miguel. Firmamos los papeles de venta 2 semanas después, sin que yo regresara al lugar. Pero a veces, cuando estoy manejando por carreteras solitarias, me acuerdo de esa voz. Esperaba que vinieras. Como si hubiera estado ahí esperando específicamente a que yo apareciera. Como si supiera exactamente quién era yo y por qué había ido. El comprador demolió la hacienda 3 meses después. Construyó una casa moderna en el mismo terreno. Según mi hermana, es una familia joven con 2 niños pequeños. Espero que quien fuera que estaba ahí se haya ido cuando derribaron las paredes, pero tengo la sensación de que no. La última vez que pasé cerca de Dolores Hidalgo, tomé una ruta diferente para evitar pasar por donde había estado la hacienda. No quería ver la casa nueva. No quería confirmar si realmente habían demolido todo, porque parte de mí sigue pensando en esas colillas frescas que aparecieron de la nada mientras yo estaba adentro, y en cómo esa persona sabía exactamente por qué había ido ahí. Mi hermana dice que probablemente era algún vagabundo que se había estado quedando en la propiedad, que había visto mi carro llegar y se escondió para asustarme y que me fuera. Tiene sentido. Es la explicación más lógica, pero esa voz no sonaba como la de alguien que solo quería que me fuera. Sonaba como la de alguien que me había estado esperando durante mucho tiempo, como si hubiera sabido que eventualmente iba a tener que ir a ver la herencia de mi abuela, como si hubiera estado contando los días hasta que apareciera. Vendimos el terreno por menos de lo que valía, pero no me importó. Solo quería deshacerme de esa propiedad lo más rápido posible. A veces me pregunto si debería haber subido al segundo piso para ver quién era, si debería haber enfrentado a esa persona y preguntarle qué estaba haciendo ahí. Pero cada vez que pienso en eso, me acuerdo de esas colillas apareciendo mientras yo estaba adentro, y de esa voz diciendo mi nombre como si me conociera de toda la vida, y me alegro de haber corrido. El sonido de mis zapatos en la grava cuando corrí hacia el carro todavía me despierta algunas noches. Historia 2. 3 semanas llevaba trabajando la limpieza nocturna del mercado municipal cuando empecé a notar cosas raras. El supervisor me había asignado el turno de 11 de la noche a 6 de la mañana. Trabajo sencillo: barrer los pasillos, limpiar los baños, revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Real de 14 no es un pueblo grande. El mercado tampoco. 22 puestos en total, distribuidos en 3 pasillos principales. La primera señal fue el olor. Tortillas recién hechas, frijoles guisados, carne asada. Llegaba desde el fondo del mercado donde estaban los puestos de comida. Pensé que algún comerciante había dejado algo en las estufas. Pasaba seguido. La gente se apuraba al cerrar y a veces olvidaba cosas. Fui revisando puesto por puesto.
Doña Luisa vendía tacos. Su estufa estaba apagada, fría. Don Santino tenía quesadillas y sopes. También todo apagado. El puesto de tortas del señor Calvo. Nada. Revisé los 8 puestos de comida. Todos limpios. Todos fríos. Pero el olor seguía ahí. Más fuerte cerca del puesto de Don Santino. Esa noche terminé mi ronda normal. No le di mucha importancia. La segunda vez fue 3 días después. Mismo olor. Tortillas, frijoles, carne. Pero ahora también escuchaba algo. Como aceite hirviendo. Ese sonido cuando echas masa al comal caliente. Venía del mismo lugar. Puesto de Don Santino. Me acerqué despacio. El puesto estaba cerrado con candado. Las cortinas metálicas bajadas. Pero el olor salía de ahí. Y el sonido también. Puse la oreja contra la cortina. Definitivamente era aceite. O algo cocinándose. Toqué la cortina metálica. Estaba tibia. Eso no tenía sentido. Don Santino cerraba a las 6 de la tarde. Yo llegaba 5 horas después. Ninguna estufa mantiene calor tanto tiempo. Busqué al vigilante. Se llamaba Alfonso. Llevaba 15 años cuidando el mercado. Oye, Alfonso, ¿has notado algo raro en el puesto de Don Santino? ¿Cómo qué? Olores, sonidos, como si estuviera cocinando. Alfonso se rascó la barba. Don Santino es muy cumplido. Siempre cierra bien. ¿Estás segura? Ven conmigo. Fuimos juntos al puesto. No había olor. No había sonido. La cortina estaba fría. No hay nada, dijo Alfonso. Tal vez fue tu imaginación, pero yo sabía lo que había olido, lo que había escuchado. La tercera vez fue una semana después, martes. Llegué a las 11 como siempre. Empecé mi ronda por el pasillo principal. Todo normal hasta llegar al fondo. Ahí estaba otra vez. El olor, pero ahora también había luz. Una luz tenue que salía por debajo de la cortina del puesto de Don Santino. Me quedé parada ahí 5 minutos. La luz no se movía. Era constante, amarillenta, como luz de vela o lámpara de gas. Toqué la cortina, tibia otra vez. Esta vez no busqué a Alfonso. Fui directo a la oficina del administrador. Tenía las llaves maestras de todos los puestos. Necesito revisar el puesto de Don Santino, le dije al administrador al día siguiente. ¿Para qué? Creo que alguien se está metiendo por las noches. El administrador, don Jorge, me acompañó esa tarde. Abrimos el puesto a las 5, 1 hora antes del cierre. Don Santino estaba ahí preparando para cerrar. ¿Todo bien, don Santino?, preguntó don Jorge. Sí, todo normal. ¿Por qué? La muchacha dice que ha visto luces por la noche. Don Santino me miró. Luces y olores, como si alguien estuviera cocinando. Yo cierro a las 6, apago todo, no dejo nada prendido. Revisamos el puesto completo. 2 estufas de gas, un comal grande, una plancha, todo limpio, todo en orden. Don Santino nos mostró cómo cerraba. Apagó las estufas, desconectó el tanque de gas, cerró la llave principal. ¿Ves? No puede haber gas, dijo. Pero esa misma noche, a las 12:30, ahí estaba otra vez. Luz, olor, y ahora también sonidos más claros. Alguien moviendo trastes, alguien cocinando. Me armé de valor y toqué la cortina. ¿Hay alguien ahí? Los sonidos pararon de inmediato. Esperé 2 minutos. Nada. Toqué otra vez. El mercado está cerrado. No pueden estar aquí. Silencio total. Fui por Alfonso. Esta vez lo convencí de que viniera. Llegamos juntos al puesto. No había luz, no había sonidos, pero el olor seguía ahí. Débil, pero seguía. ¿Hueles eso?, le pregunté. Alfonso aspiró profundo. Huele a comida, pero muy poco. ¿De dónde viene? No sé. Tal vez del puesto de al lado. Revisamos los puestos vecinos. Nada. Mira, me dijo Alfonso. Tal vez don Santino viene temprano, antes de que abra el mercado, a preparar cosas. El mercado abre a las 7. Yo salgo a las 6. Nunca he visto a nadie. Entonces no sé qué decirte. La 4ª vez decidí quedarme despierta toda la noche. Llevé una silla y me senté en el pasillo principal, donde podía ver el puesto de don Santino. Era jueves, noche tranquila. A las 12:15 empezó el olor. Tortillas recién hechas. A las 12:30 aparecieron los sonidos. Aceite hirviendo. Trastes moviéndose.
A las 12:45 se encendió la luz. Me levanté despacio de la silla. Caminé hacia el puesto. La luz era más fuerte que las otras veces. Amarilla, constante, como si tuvieran una lámpara de gas prendida adentro. Los sonidos eran claros ahora. Alguien estaba cocinando, echando masa al comal, moviendo una cuchara en una olla, volteando algo en la plancha. Me acerqué a la cortina. Puse la mano en el metal. Estaba caliente. No tibia. Caliente. ¿Quién está ahí?, grité. Todo paró. Luz. Sonidos. Hasta el olor se desvaneció en segundos. Esperé 10 minutos. Nada. Fui a buscar a don Jorge. Vivía arriba del mercado, en un departamento pequeño. Toqué su puerta hasta que despertó. ¿Qué pasa? Hay alguien en el puesto de don Santino, ahorita, cocinando. Don Jorge bajó conmigo. Traía las llaves maestras. Llegamos al puesto. Todo oscuro. Todo silencioso. No hay nadie, dijo don Jorge. Había alguien, te lo juro. Don Jorge abrió el candado. Levantó la cortina metálica. Prendió las luces del puesto. Todo estaba exactamente como lo había dejado don Santino. Estufas apagadas, comal limpio, plancha fría. Pero cuando don Jorge tocó el comal, retiró la mano rápido. Está caliente. Tocamos la plancha. También caliente. ¿Cómo puede estar caliente si el gas está cerrado?, pregunté. Don Jorge revisó las conexiones. El tanque estaba cerrado. La llave principal también. No había forma de que llegara gas a las estufas. Esto está muy raro, murmuró don Jorge. Esa noche decidimos quedarnos los dos. Don Jorge trajo otra silla. Nos sentamos en el pasillo, mirando directamente al puesto. A las 12:15, como reloj, empezó el olor. A las 12:30, los sonidos. A las 12:45, la luz. Don Jorge se quedó con la boca abierta. ¿Qué carajo es eso? Te dije que había alguien. Nos acercamos juntos. La cortina estaba cerrada, pero la luz salía por todos los bordes. Los sonidos eran inconfundibles. Alguien estaba cocinando ahí adentro. Don Jorge tocó la cortina y la retiró inmediatamente. Está quemando. ¿Abrimos? No sé. Esto no es normal. De repente escuchamos una voz, muy baja, como alguien hablando solo. No entendíamos las palabras, pero era una voz humana, de hombre, mayor. «¿Don Santino?», gritó don Jorge. La voz paró. Los sonidos pararon, pero la luz siguió. Don Jorge metió la llave en el candado. Sus manos temblaban. «¿Estás segura de esto? Tenemos que ver qué es». Abrió el candado. Puso las manos en la cortina para levantarla. El metal estaba tan caliente que tuvo que usar su camisa para protegerse las manos. Levantó la cortina de golpe. El puesto estaba vacío, pero las 2 estufas estaban prendidas. Llamas azules altas. El comal tenía 3 tortillas cocinándose. La plancha tenía carne asándose. Una olla grande burbujeaba con frijoles. Y no había nadie. «¡Qué chingados!», susurró don Jorge. Nos quedamos parados ahí, mirando. La comida se estaba cocinando sola. Las tortillas se volteaban solas. La carne chisporroteaba en la plancha. «Tenemos que apagar esto», dije. Don Jorge se acercó a las estufas. Cerró las llaves del gas. Las llamas se apagaron inmediatamente. Quitó las tortillas del comal. Movió la carne de la plancha. Apagó la olla de frijoles. «¿Cómo es posible? El tanque está cerrado. No puede llegar gas». Revisamos todo otra vez. El tanque principal estaba cerrado. Las conexiones también. No había forma física de que hubiera gas llegando a las estufas. «Vámonos de aquí», dijo don Jorge. «Esto no está bien». Salimos del puesto. Don Jorge bajó la cortina y puso el candado. Nos fuimos a su oficina. «¿Qué hacemos?», le pregunté. «No sé. Nunca había visto algo así. ¿Le decimos a don Santino? ¿Qué le vamos a decir? ¿Que su puesto cocina solo?». Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en las tortillas volteándose solas, en la carne chisporroteando sin nadie que la moviera. Al día siguiente don Jorge habló con don Santino. Le contó lo que habíamos visto. Don Santino no lo creyó. «Imposible. Yo cierro todo bien. Ustedes están viendo cosas. Ven esta noche y lo compruebas», le dijo don Jorge. Don Santino aceptó. Esa noche vinieron los 3.
Don Jorge, don Santino y yo. Nos sentamos en el pasillo a esperar. 12:15. Olor a tortillas. 12:30. Sonidos de cocina. 12:45. Luz debajo de la cortina. Don Santino se puso pálido. No puede ser. ¿Reconoces la voz?, le preguntó don Jorge cuando escuchamos al hombre hablando solo. Don Santino escuchó con atención. Su cara cambió. Se puso más pálido todavía. «Es mi papá», susurró. «¿Tu papá?» «Mi papá. Murió hace 3 años. Él tenía este puesto antes que yo». Los tres nos quedamos callados. La voz siguió murmurando adentro del puesto. «¿Qué dice?», pregunté. Don Santino se acercó a la cortina. Puso la oreja contra el metal caliente. Está tomando órdenes, como cuando atendía clientes». «¿Órdenes de quién?». «No sé. Habla solo. Dice 2 tacos de carnitas, una quesadilla con queso, frijoles para llevar». Don Jorge y yo nos miramos. Esto ya no era solo raro. Esto daba miedo. «Vámonos», dije. Pero don Santino no se movía. Seguía escuchando a su papá tomar órdenes invisibles. «Papá», dijo en voz baja. La voz adentro paró de inmediato. «Papá, soy yo, Santino». Silencio total. Ni siquiera los sonidos de cocina. «Papá, ¿estás ahí?». De repente la cortina se sacudió, como si alguien la hubiera golpeado desde adentro. Don Santino saltó hacia atrás. La cortina se sacudió otra vez, más fuerte. «Vámonos», dijo don Jorge. «Vámonos ya». Pero antes de que pudiéramos movernos, la cortina empezó a subir sola, despacio, como si alguien la estuviera levantando desde adentro. Los tres corrimos. No paramos hasta llegar a la entrada del mercado. Don Jorge cerró la puerta principal con llave. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó don Santino. «No sé», dijo don Jorge. «Esto está fuera de mis manos. Esa fue la última vez que trabajé en el mercado nocturno. Renuncié al día siguiente». Don Jorge no trató de convencerme de que me quedara. Creo que él también tenía miedo. Don Santino siguió trabajando en su puesto durante el día, pero nunca volvió por las noches. Contrató a su sobrino para que cerrara por él. El nuevo vigilante nocturno duró 2 semanas. Renunció sin dar explicaciones. El que vino después duró 1 semana. Ahora el mercado cierra completamente por las noches. Nadie hace guardia. Don Jorge dice que es por recortes de presupuesto, pero todos sabemos la verdadera razón. Paso por el mercado a veces durante el día. Todo normal. Don Santino atiende su puesto como siempre. Vende sus tacos y quesadillas. Pero a las 6 en punto cierra y se va. Nunca se queda ni 1 minuto extra. Una vez le pregunté si había vuelto a escuchar a su papá. «No hablo de eso», me dijo. «Y tú tampoco deberías. Pero algunas noches, cuando paso por la calle del mercado, todavía huelo tortillas recién hechas». Historia 3. Debería haber notado que no había señales de advertencia cuando llegué al área. Ni una sola placa oxidada, ni alambre de púas, nada que indicara peligro. Solo el sendero serpenteando entre los matorrales secos hacia las montañas cerca de Guanajuato. Había manejado 3 horas desde la ciudad para hacer esta caminata. Necesitaba despejar mi cabeza después de 2 semanas trabajando dobles turnos en la construcción. Mi supervisor había mencionado esta ruta cuando supo que tenía el fin de semana libre. Dijo que era tranquila, que pocos turistas la conocían. El sol estaba alto cuando dejé la camioneta en el área de estacionamiento improvisada. Apenas un claro de tierra apisonada donde cabían 4 vehículos. El mío era el único ahí. Revisé mi mochila. 2 litros de agua, algunas barras energéticas, mi celular con batería completa, aunque sabía que no habría señal en las montañas. Los primeros kilómetros fueron exactamente lo que esperaba. Sendero bien marcado, vistas espectaculares del valle, aire limpio que me llenaba los pulmones después de respirar polvo de cemento toda la semana. Pasé junto a algunos cactus enormes y formaciones rocosas que parecían esculturas naturales. Fue después de la primera hora cuando vi las huellas. Estaban frescas, botas de trabajo, talla grande, con un patrón distintivo en la suela que dejaba marcas claras en la tierra suelta. Las huellas se desviaban del sendero principal hacia la derecha,
adentrándose en una zona más rocosa que yo no había planeado explorar. Me detuve a examinarlas. Definitivamente recientes, tal vez de esa misma mañana. La tierra alrededor todavía se veía húmeda por el rocío nocturno, y las marcas eran nítidas, sin erosión por el viento. Pensé en seguir mi ruta original, pero algo me inquietó. Las huellas iban en línea recta hacia el terreno más difícil. No seguían ningún sendero obvio. Si alguien se había perdido o lastimado allá arriba, podría necesitar ayuda. Había escuchado historias de excursionistas que se accidentaban en estas montañas y no los encontraban hasta días después. Decidí seguir las huellas por un rato, solo para asegurarme de que quien las había dejado estuviera bien. El terreno se volvió más escarpado casi inmediatamente. Tuve que usar las manos para mantener el equilibrio mientras subía entre las rocas. Las huellas continuaban, siempre en la misma dirección, como si la persona supiera exactamente hacia dónde iba. Después de 20 minutos siguiendo el rastro, llegué a una meseta pequeña. Desde ahí pude ver más del valle, pero también noté algo extraño más adelante. Una estructura de madera vieja, casi oculta entre los arbustos espinosos. Me acerqué y me di cuenta de que era la entrada a un pozo minero. Los tablones que cubrían la abertura estaban podridos y algunos habían cedido, dejando un agujero negro que parecía tragarse la luz del sol. No había ninguna cerca alrededor, ninguna señal de peligro, nada que indicara que este lugar existía. Las huellas de botas llevaban directamente hasta el borde del pozo. Mi estómago se contrajo. Miré hacia el agujero, tratando de ver algo en la oscuridad, pero era como mirar un vacío completo. Grité hacia abajo. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Mi voz rebotó contra las paredes de roca y se desvaneció. Esperé, conteniendo la respiración, pero no hubo respuesta. Busqué mi celular para usar la linterna. La pantalla mostró sin señal como esperaba, pero la luz funcionaba. Dirigí el haz hacia el pozo. La luz no llegaba muy lejos. Pude ver que las paredes eran de roca natural, con algunos soportes de madera carcomida, pero el fondo se perdía en la oscuridad. Debía tener al menos 30 metros de profundidad, tal vez más. Volví a gritar, esta vez más fuerte. «Oiga, ¿está bien?» Nada, solo el eco de mi propia voz. Caminé alrededor del pozo, buscando más huellas, alguna señal de lo que había pasado. Del otro lado encontré algo que me heló la sangre. Había más huellas, las mismas botas, el mismo patrón, pero éstas se alejaban del pozo. Eran tan frescas como las que había seguido hasta aquí. Eso no tenía sentido. Si alguien había caído al pozo, no podría haber huellas saliendo de ahí. Y si no había caído, ¿por qué había venido hasta este lugar tan peligroso? Me quedé ahí parado, tratando de entender lo que veía. El sol estaba directamente arriba ahora, y el calor empezaba a ser opresivo. Bebí agua de mi botella, pero mi boca seguía seca. Las huellas que se alejaban del pozo iban hacia el norte, hacia una zona aún más escarpada de la montaña. Miré en esa dirección y pude ver un sendero estrecho que zigzagueaba entre las rocas. Decidí seguir las huellas un poco más. Si había alguien perdido por ahí, tenía que intentar ayudar. El sendero era traicionero. Varias veces tuve que agarrarme de las rocas para no resbalar. Las huellas continuaban, siempre claras, siempre frescas. Quien las había dejado conocía este terreno mucho mejor que yo. Después de otros 15 minutos, llegué a otro claro. Este era más grande, con una vista panorámica del valle. Desde aquí podía ver mi camioneta en el estacionamiento, pequeña como un juguete a la distancia. Las huellas se detenían en el centro del claro. Simplemente desaparecían. No había más marcas en ninguna dirección, como si la persona simplemente se hubiera esfumado. Caminé en círculos, buscando alguna continuación del rastro. Revisé cada metro del claro, pero no encontré nada. Era como si quien había dejado esas huellas hubiera llegado hasta aquí y luego hubiera volado. El silencio era total. Ni siquiera el viento se movía entre las rocas. No había pájaros, no había insectos, nada. Solo el sonido de mi propia respiración acelerada. Fue entonces cuando escuché pasos. Venían de algún lugar detrás de mí.
el sonido de botas sobre piedra suelta. Me di vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. El sonido se detuvo. «¿Hola?», grité. «¿Es usted la persona que estoy siguiendo?». Silencio. Esperé un minuto completo, pero no hubo respuesta. Tal vez había sido mi imaginación, o tal vez algún animal había desplazado algunas rocas. Decidí que ya había hecho suficiente. Había seguido las huellas, había gritado en el pozo, había buscado por toda la zona. Si alguien estaba perdido aquí, tendría que reportarlo a las autoridades cuando regresara al pueblo. Empecé a caminar de regreso hacia el sendero principal. El descenso era más fácil que la subida, pero tenía que ir con cuidado para no tropezar. Había bajado tal vez 100 metros cuando volví a escuchar los pasos. Esta vez eran más claros. Botas pesadas, caminando al mismo ritmo que yo. Cuando me detenía, los pasos se detenían. Cuando reanudaba la marcha también lo hacían. Me di vuelta otra vez, escaneando las rocas y arbustos alrededor. No había nadie visible, pero las formaciones rocosas creaban muchas sombras donde alguien podría esconderse. «Oiga», grité, «sé que está ahí, solo quiero ayudar». Los pasos se detuvieron completamente. Esperé, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. El sudor me corría por la espalda, y no era solo por el calor. Después de lo que parecieron 5 minutos, reanudé mi descenso. Esta vez caminé más rápido, queriendo salir de esa zona lo antes posible. Los pasos regresaron inmediatamente. Ahora sonaban más cerca. No me di vuelta esta vez. Seguí caminando, concentrándome en el sendero adelante, pero podía sentir que alguien me seguía, manteniéndose justo fuera de mi vista. Cuando llegué de nuevo al pozo minero, los pasos se detuvieron. Me detuve también, sin querer acercarme demasiado al borde del agujero. Miré hacia atrás por el sendero que acababa de bajar. No vi a nadie, pero tuve la sensación clara de que me estaban observando. Rodeé el pozo por el lado más alejado y encontré el lugar donde había dejado el sendero principal para seguir las huellas. Las marcas de mis propias botas eran visibles en la tierra suelta, pero había algo más. Nuevas huellas, las mismas botas de trabajo, el mismo patrón, pero estas eran diferentes. Estaban superpuestas sobre las mías, como si alguien hubiera caminado exactamente en mis pasos después de que yo pasé. Eso era imposible. Yo había sido el único en subir por aquí. Mi respiración se aceleró. Miré hacia atrás una vez más, pero no vi nada. Solo rocas, arbustos y sombras. Empecé a caminar hacia el sendero principal, moviéndome lo más rápido que podía sin correr. No quería parecer que estaba huyendo, pero definitivamente quería salir de ahí. Los pasos regresaron tan pronto como empecé a moverme. Esta vez no traté de localizarlos. Simplemente seguí caminando, manteniendo un ritmo constante pero rápido. El sendero principal no estaba lejos. Una vez que llegara ahí, estaría en terreno conocido. Los pasos me siguieron todo el camino, siempre al mismo ritmo, siempre manteniéndose a la misma distancia. Quien fuera, conocía perfectamente cómo moverse por estas rocas sin hacer ruido extra. Cuando finalmente llegué al sendero principal, me detuve y miré hacia atrás. Los pasos se habían detenido también. «¿Qué quiere?», grité hacia las rocas. No hubo respuesta. Esperé 1 minuto, después 2. Nada se movió en las sombras. Decidí que ya había tenido suficiente. Fuera quien fuera la persona ahí arriba, claramente no quería ayuda y no quería hablar. Tal vez era alguien que vivía como ermitaño en las montañas y no le gustaban los visitantes. Empecé a caminar por el sendero principal de regreso a mi camioneta. Era un alivio estar en terreno marcado otra vez, con el sendero claramente definido bajo mis pies. Había caminado tal vez 500 metros, cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Silbidos. Venían de arriba, desde la dirección del pozo. Era una melodía simple, repetitiva, como una canción de cuna. El sonido llevaba claramente en el aire seco de la montaña. Me quedé ahí parado, escuchando. La melodía continuó por tal vez 1 minuto. Después se detuvo abruptamente. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. No esperé a ver si regresaba. Caminé tan rápido como pude por el sendero,
queriendo poner la mayor distancia posible entre yo y quien fuera que estuviera silbando. El resto de la bajada fue tranquilo. No hubo más pasos, no más silbidos, solo el sonido de mis propias botas en la grava suelta del sendero. Cuando finalmente vi mi camioneta en el estacionamiento, suspiré con alivio. Había otros 2 vehículos ahí ahora, una pickup vieja y un sedán blanco. Otros excursionistas habían llegado mientras yo estaba arriba. Llegué a mi camioneta y puse la mochila en el asiento del pasajero. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves. Fue entonces cuando noté las huellas en la tierra alrededor de mi vehículo. Las mismas botas, el mismo patrón. Habían caminado alrededor de mi camioneta varias veces, como si hubieran estado examinándola. Miré hacia el sendero, después hacia los otros vehículos. No había nadie visible en el área. Subí a la camioneta rápidamente y cerré las puertas con seguro. Encendí el motor y salí del estacionamiento más rápido de lo que debería haber en un camino de tierra. Durante todo el camino de regreso al pueblo, revisé constantemente el espejo retrovisor. No vi a nadie siguiéndome, pero no pude sacudirme la sensación de que alguien sabía exactamente dónde había estado. Nunca reporté lo que había visto. ¿Qué iba a decir? Que había seguido unas huellas hasta un pozo abandonado y después alguien me había seguido de regreso. No había visto a nadie claramente. No había evidencia de ningún crimen. Pero todavía pienso en esas huellas que aparecían y desaparecían, en los pasos que coincidían perfectamente con los míos, en esa melodía silbada que venía de la nada. Nunca volví a esa zona de las montañas. Hay muchos otros senderos cerca de Guanajuato, senderos con señales apropiadas y otros excursionistas alrededor. El sonido de mis llaves tintineando contra el volante todavía me acompaña mientras manejo de regreso al pueblo, con el polvo del camino levantándose en nubes doradas detrás de mí. Historia 4. Llevaba 15 años trabajando como sepulturero en el cementerio detrás del templo de San Cayetano. Mi papá me había conseguido el trabajo cuando cumplí los 23, después de que dejé la mecánica automotriz. Necesitaba un cambio de aires, algo más tranquilo. El cementerio colonial era pequeño, tal vez 200 tumbas en total, la mayoría de los 1800. Las familias más viejas de Guanajuato tenían a sus muertos ahí. Era martes por la mañana cuando noté que algo andaba mal. Llegué a las 7 como siempre, con mi termo de café y las herramientas limpias del día anterior. El sol apenas asomaba por encima de las paredes de cantera rosa del templo. Caminé por el sendero principal revisando las tumbas, buscando flores marchitas o velas que hubiera que recoger. La tumba de la familia Juárez estaba al fondo, cerca del muro norte. Una lápida de mármol negro con letras doradas, bien cuidada. Los Juárez pagaban extra para que mantuviera esa sección impecable. Pero cuando llegué ahí, me detuve en seco. Había tierra fresca esparcida alrededor de la tumba. Montoncitos de tierra café oscuro sobre el pasto que yo mismo había cortado el viernes anterior. La tierra estaba húmeda todavía, como si alguien hubiera estado cavando durante la noche. Me acerqué más. Las marcas en el suelo eran claras. Alguien había usado una pala, pero no era trabajo profesional. Los cortes en la tierra eran irregulares, desesperados. Había pisadas también, huellas de botas del número 9 o 10, hundidas profundo en el lodo. Revisé mi libreta de trabajo. No teníamos ningún entierro programado hasta el jueves. Nadie tenía autorización para estar aquí después del horario. El cementerio se cerraba a las 6 de la tarde y yo era el único que tenía llaves. La tumba de Esperanza Juárez. Había muerto en febrero, apenas 6 meses atrás. Una señora mayor. Murió en su casa rodeada de familia. Yo mismo había ayudado a bajar el ataúd. Recordaba el peso, la madera de cedro barnizada, los herrajes de bronce. Pero ahora la tierra sobre su tumba estaba removida. No completamente excavada, pero definitivamente alterada, como si alguien hubiera empezado a cavar y se hubiera detenido a medio camino. Saqué mi celular y marqué a don Rodolfo, el administrador del cementerio. ¿Qué pasó, Javier? Don Rodolfo, estoy en el cementerio.
Alguien anduvo cavando en la tumba de los Juárez durante la noche. Silencio del otro lado. Después, un suspiro largo. ¿Estás seguro? ¿No será que el perro de los vecinos anduvo escarbando? No, don Rodolfo. Estas son marcas de pala, y hay pisadas de botas. Órale, voy para allá. No toques nada. Colgué y me quedé ahí parado, mirando la tierra removida. El viento movía las hojas de los eucaliptos que rodeaban el cementerio. Hacía frío para ser octubre. Mientras esperaba a don Rodolfo, decidí revisar el resto del cementerio. Tal vez había más tumbas alteradas. Caminé por todos los senderos, revisando cada lápida, cada montículo de tierra. Todo estaba normal excepto por la tumba de Esperanza Juárez. Don Rodolfo llegó 20 minutos después, en su camioneta blanca. Era un hombre de 60 años, gordo, siempre con camisa de manga larga, aunque hiciera calor. Había trabajado en el cementerio desde antes que yo naciera. A ver, enséñame. Lo llevé hasta la tumba de los Juárez. Don Rodolfo se agachó, tocó la tierra con los dedos. Esto es reciente. Mira, todavía está húmeda. Se incorporó. Se limpió las manos en la camisa. ¿A qué hora cerraste ayer? A las 6, como siempre. Revisé todo antes de irme. ¿Y no escuchaste nada raro cuando te ibas? Nada. Todo normal. Don Rodolfo caminó alrededor de la tumba, examinando las pisadas. Había varias, todas del mismo tamaño, pero en direcciones diferentes. Como si la persona hubiera estado dando vueltas, indecisa. Vamos a tener que llamar a la policía, dijo finalmente. No me gustó escuchar eso. Los policías significaban preguntas, reportes, problemas, y los Juárez eran una familia importante en la ciudad. Si se enteraban de que alguien había profanado la tumba de doña Esperanza, iba a haber problemas serios. ¿No podemos arreglar esto nosotros?, pregunté. Tapar la tierra, dejar todo como estaba. Don Rodolfo me miró como si estuviera loco. Javier, esto no es un hoyo que hizo un perro. Alguien intentó abrir esta tumba. Eso es profanación de sepultura. Es delito. Tenía razón, pero no me gustaba la idea. Había trabajado 15 años sin problemas. Mi expediente estaba limpio. Además, siguió don Rodolfo, necesitamos saber si sacaron algo, o si metieron algo. Eso no se me había ocurrido. ¿Y si no habían venido a sacar algo de la tumba, sino a meter algo? El oficial Facio llegó 1 hora después. Un tipo joven, tal vez 30 años, uniformado impecable. Traía una libreta y una cámara digital. ¿Quién encontró esto? Yo, dije. Esta mañana cuando llegué a trabajar. ¿A qué hora? 7 en punto. Facio tomó fotos de la tierra removida, de las pisadas, de la lápida. Midió las huellas con una regla pequeña. Botas de trabajo, número 10. Suelas con agarre, probablemente para construcción. Se agachó y examinó las marcas de la pala. Pala cuadrada, mango largo. El tipo sabía lo que hacía, pero no era profesional. Miren estos cortes irregulares. Don Rodolfo y yo nos acercamos. Las marcas en la tierra mostraban que quien había cavado no tenía experiencia. Un sepulturero profesional hace cortes limpios, uniformes. Esto parecía el trabajo de alguien desesperado. ¿Tienen idea de quién podría querer hacer esto?, preguntó Facio. Don Rodolfo negó con la cabeza. Doña Esperanza era muy querida. No tenía enemigos. ¿Joyas? ¿Algo de valor enterrado con ella? Solo su anillo de matrimonio y un rosario. Nada costoso. Facio siguió tomando notas. Después caminó por el cementerio, revisando las otras tumbas. ¿Hay cámaras de seguridad? No, dijo don Rodolfo. Nunca hemos tenido problemas. ¿Quién más tiene llaves? Solo Javier y yo, y el padre Marín del templo, pero él nunca viene de noche. Facio regresó a la tumba de los Juárez. Se quedó ahí parado, pensando. Vamos a tener que abrirla, verificar que el ataúd sigue ahí y que no alteraron nada. Mi estómago se apretó. No me gustaba abrir tumbas. Lo había hecho solo 2 veces en 15 años, cuando familias habían pedido exhumar a sus muertos para trasladarlos a otros cementerios. ¿Es necesario?, preguntó don Rodolfo. Sí, necesitamos saber qué buscaba esta persona. Facio hizo algunas llamadas. Media hora después, llegó un equipo forense.
2 hombres con overoles blancos y equipo especializado. Van a tardar varias horas, dijo Facio. ¿Pueden cerrar esta sección del cementerio? Don Rodolfo asintió. Fuimos a buscar cinta amarilla y postes para acordonar el área. Mientras trabajábamos, no pude evitar mirar hacia la tumba. Los forenses habían empezado a cavar con cuidado, removiendo la tierra capa por capa. Era un trabajo lento, meticuloso. ¿Tú qué crees que buscaba?, le pregunté a don Rodolfo. No sé, pero sea lo que sea, no lo encontró. Mira qué tan superficial cavó. Tenía razón. Quien había estado ahí no había llegado muy profundo. Tal vez 1 metro, 1,5 metros. El ataúd de doña Esperanza estaba a 2 metros bajo tierra. A las 3 de la tarde, uno de los forenses nos llamó. Ya llegamos al ataúd. Está intacto. Nos acercamos al hoyo que habían excavado. Efectivamente, ahí estaba el ataúd de cedro barnizado, exactamente como lo habíamos dejado 6 meses atrás. Los herrajes de bronce brillaban bajo el sol de la tarde. No lo tocaron, dijo el forense. Quien cavó aquí se detuvo antes de llegar. ¿Por qué?, preguntó Facio. Tal vez escuchó algo, o se asustó, o se dio cuenta de que le iba a tomar más tiempo del que pensaba. El forense tomó más fotos. Después empezó a llenar el hoyo otra vez. Don Rodolfo y yo lo ayudamos. Era trabajo pesado bajo el sol de octubre. Cuando terminamos ya eran las 5 de la tarde. Facio guardó su libreta y se despidió. Si ven algo más, cualquier cosa extraña, me llaman inmediatamente. Don Rodolfo y yo nos quedamos solos en el cementerio. Recogimos las herramientas, enrollamos la cinta amarilla. «Qué día tan raro», dijo don Rodolfo. «Sí, espero que no vuelva a pasar. Yo también, pero por si acaso, voy a contratar un vigilante nocturno, al menos por unas semanas». Me pareció buena idea. No me gustaba pensar que alguien andaba rondando el cementerio de noche. Don Rodolfo se fue a las 6. Yo me quedé un rato más, terminando el trabajo que no había podido hacer en la mañana. Corté el pasto alrededor de algunas tumbas, recogí flores marchitas, acomodé algunas velas que se habían caído. Cuando terminé, ya estaba oscureciendo. Las luces del templo se habían encendido, creando sombras largas entre las tumbas. Normalmente no me molestaba estar solo en el cementerio al atardecer, pero ese día me sentía inquieto. Caminé hacia la salida, pero algo me hizo voltear hacia la tumba de los Juárez. Estaba a unos 50 metros de distancia, pero pude ver que había alguien ahí, una figura oscura, agachada junto a la tumba. Me quedé inmóvil. El corazón me empezó a latir más rápido. ¿Había regresado la misma persona de la noche anterior? La figura se incorporó. Era un hombre alto, delgado, vestido de negro. Tenía algo en las manos, pero no pude distinguir qué era desde esa distancia. Saqué mi celular para llamar a la policía, pero cuando volví a mirar, el hombre había desaparecido. Corrí hacia la tumba de los Juárez. Cuando llegué, no había nadie, pero la tierra que habíamos aplanado en la tarde estaba removida otra vez. No mucho, solo unos montoncitos aquí y allá, como si alguien hubiera estado escarbando con las manos. Y había algo más. Un hoyo pequeño, del tamaño de una pelota de béisbol, justo al centro de la tumba, como si alguien hubiera enterrado algo ahí. Me agaché y metí la mano en el hoyo. Mis dedos tocaron algo duro, envuelto en plástico. Lo saqué. Era un frasco de vidrio pequeño, como los que usan para medicinas. Dentro había un líquido transparente y algo que parecía tierra o cenizas. El frasco tenía una etiqueta escrita a mano. E.H. Octubre 17. E.H. Esperanza Juárez. Y octubre 17 era ese día. Alguien había enterrado esto en su tumba hace apenas unos minutos. Guardé el frasco en mi bolsillo y saqué el celular. Esta vez sí iba a llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, escuché pasos detrás de mí. Me volteé. El hombre de negro estaba ahí, a unos 10 metros de distancia. Ahora podía verlo mejor. Era mayor, tal vez 60 años, con barba gris y ojos hundidos. Vestía un traje negro viejo, como de funeral. «Devuélvemelo», dijo. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «¿Qué es esto?», pregunté sacando el frasco del bolsillo. «Es mío. Lo necesito». «¿Qué hay adentro?».
El hombre dio un paso hacia mí, después otro. Tierra de su tumba, de cuando la enterraron. La necesito para completar el ritual. No me gustó escuchar la palabra ritual. Guardé el frasco otra vez y retrocedí hacia la salida del cementerio. No sé de qué habla. Esto se lo voy a entregar a la policía. No puedes hacer eso. He esperado 6 meses para esto. ¿Esperado para qué? El hombre no respondió. Siguió caminando hacia mí, despacio pero constante. Había algo en sus ojos que me daba miedo. Una intensidad que no era normal. Ella me está esperando, dijo finalmente. Doña Esperanza, me habla todas las noches. Me dice que vaya por ella. Ahora sí estaba asustado. Este tipo no estaba bien de la cabeza. Era un loco obsesionado con una mujer muerta. Mire, señor, no sé quién es usted, pero doña Esperanza murió hace 6 meses. Está muerta y enterrada. No, dijo, negando con la cabeza. No está muerta, solo está esperando. Esperando que yo la ayude a regresar. Retrocedí más rápido. El hombre aceleró el paso también. Ya no estaba caminando despacio. Venía directo hacia mí. «Devuélvemelo», gritó. Eché a correr hacia la salida. Detrás de mí escuché sus pasos pesados sobre la grava del sendero. Corría más rápido de lo que esperaba para su edad. Llegué a la puerta del cementerio y la abrí de un jalón. Salí a la calle y seguí corriendo hacia mi camioneta, que estaba estacionada frente al templo. Cuando llegué al vehículo, me volteé. El hombre estaba parado en la entrada del cementerio, pero no había salido a la calle. Se quedó ahí, mirándome. «Regresa», gritó. «Ella te va a encontrar si no me ayudas». Subí a la camioneta y encendí el motor. El hombre seguía gritando, pero ya no podía escuchar qué decía. Manejé directo a la comandancia de policía. El oficial Facio estaba terminando su turno cuando llegué. Le conté todo lo que había pasado y le entregué el frasco. «¿Conoce a este hombre?», me preguntó después de escuchar mi relato. Nunca lo había visto. ¿Dijo su nombre? No, solo hablaba de doña Esperanza, que ella le hablaba de noche. Facio examinó el frasco. El líquido transparente se veía inocente bajo las luces fluorescentes de la oficina, pero yo sabía que había algo malo en todo esto. «Vamos a analizar esto en el laboratorio, y voy a poner una patrulla en el cementerio esta noche. ¿Cree que regrese?» «Probablemente. Los obsesivos como este no se dan por vencidos fácil». Facio me pidió que firmara una declaración. Después me dijo que me fuera a casa y que no regresara al cementerio hasta el día siguiente. «¿Y si aparece mañana cuando esté trabajando?» «Nos llama inmediatamente. No trate de confrontarlo usted solo». Manejé a casa pensando en las palabras del hombre. «Ella te va a encontrar si no me ayudas». ¿Qué había querido decir con eso? Al día siguiente llegué al cementerio a las 7 como siempre. Había una patrulla estacionada afuera y 2 oficiales tomando café junto a la entrada. «¿Todo tranquilo?», les pregunté. «Sí, no apareció nadie». Entré al cementerio y caminé directo a la tumba de los Juárez. Todo estaba normal. La tierra aplanada, sin señales de que alguien hubiera estado ahí durante la noche. Pero cuando me acerqué más, vi algo que me heló la sangre. Había flores frescas sobre la tumba, rosas rojas, recién cortadas, todavía con gotas de rocío en los pétalos, y una nota escrita a mano, doblada debajo de las flores. La tomé con manos temblorosas y la abrí. «Gracias por devolver lo que era mío. Ahora ella puede descansar en paz. E.M. E.M. las iniciales del hombre de la noche anterior». Pero ¿cómo había puesto las flores ahí? Los policías habían estado vigilando toda la noche. Miré hacia la entrada del cementerio. Los 2 oficiales seguían ahí, tomando café, sin haber notado nada extraño. Volví a leer la nota. «Ahora ella puede descansar en paz». ¿Qué había querido decir? ¿Que doña Esperanza no estaba descansando en paz antes? ¿Que de alguna manera el frasco que había enterrado la había ayudado? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Guardé la nota en mi bolsillo y seguí con mi trabajo. Pero durante todo el día no pude dejar de pensar en el hombre de negro y en sus palabras extrañas. Esa tarde, cuando don Rodolfo llegó a revisar el cementerio, le conté sobre las flores y la nota. «¿Revisaste si falta algo más?», me preguntó. No se me había ocurrido. Caminamos por todo el cementerio, revisando cada tumba, cada lápida. Todo estaba normal.
excepto por una cosa. La tumba de Javier Marín, en la sección vieja del cementerio, tenía tierra removida alrededor. No mucha, solo unos montoncitos aquí y allá. «Écheme», murmuré. «Javier Marín». Don Rodolfo me miró confundido. «¿Qué dijiste?» La nota estaba firmada con las iniciales E.M. y aquí está la tumba de Javier Marín. Don Rodolfo se acercó a la lápida y leyó las fechas. Murió hace 2 años. Era el esposo de Esperanza Juárez. El aire se me atoró en los pulmones. El hombre de la noche anterior era el esposo muerto de doña Esperanza. Pero eso era imposible. Los muertos no regresan. Los muertos no cavan tumbas ni dejan notas. Don Rodolfo, dije con voz temblorosa, ¿usted conocía a Javier Marín cuando estaba vivo? Claro, era un hombre alto, delgado, siempre vestía de negro, tenía barba gris y ojos hundidos. La descripción coincidía exactamente con el hombre que había visto, pero tenía que haber una explicación lógica. Tal vez era un pariente que se parecía a Javier, o alguien que se había hecho pasar por él para asustarme. ¿Tenía familia? ¿Hermanos? No que yo sepa. Era hijo único, y no tenía hijos con Esperanza. Nos quedamos parados ahí, mirando la tumba de Javier Marín, la tierra removida, las marcas de pasos alrededor de la lápida. «Vamos a tener que llamar a la policía otra vez», dijo don Rodolfo finalmente. Pero yo ya había tomado una decisión. No quería saber más. No quería que abrieran la tumba de Javier Marín y encontraran que estaba vacía. O peor, que encontraran algo que no debería estar ahí. Don Rodolfo, yo creo que mejor me voy a ir. Esto ya se puso muy raro para mí. ¿Te vas? ¿Del trabajo? Sí. Necesito otro cambio de aires. Don Rodolfo asintió. Creo que él también estaba asustado, aunque no lo quisiera admitir. Te entiendo. Esto no es normal. Esa tarde recogí mis herramientas y me despedí del cementerio detrás del templo de San Cayetano. 15 años de trabajo tranquilo, terminados por 2 días de eventos que no podía explicar. Mientras manejaba hacia mi casa, miré por el espejo retrovisor. El cementerio se veía pequeño y silencioso bajo el sol de octubre, pero juraría que vi una figura de negro parada entre las tumbas, mirando mi camioneta alejarse. Y hasta aquí las historias de hoy en Pueblitos Mexicanos. Si queréis una segunda parte, dejad un comentario con el pueblo o la región que os gustaría escuchar. Suscribíos para no perderos la próxima. Y recordad, cuando cae la noche, lo más tranquilo también puede esconder algo. Hasta la próxima.